qué mostraron al temerario Futre como alguien amistoso? Bueno, mostramos al Futre como alguien que es alguien temeroso, no lo mostramos de esa forma, un poco porque, un poco porque era una obra destinada a todo público y lo que nos convenía, lo que convenía al relato y a la historia que estábamos contando era buscar una empatía con el espectador y que generar una empatía y no un rechazo, pensando que quizás era una obra de que además de destinada a gente adulta, también iba a estar destinada a niñes, entonces no queríamos asustarlos y que se desconectaran de la obra. Ya es suficiente la presencia de él sin cabeza, ya genera es suficientemente da suficientemente miedo para que encima nosotros lo cargáramos de algo que diese mucho más miedo. Un poco también lo que sucede con el Futre es que es un personaje de la tradición oral. Esto quiere decir no la tradición escrita, no hay un relato escrito de él en el que todos nos basamos, que es uno sí o sí, sino que hay diferentes versiones y cada persona que la cuenta de su forma. Nosotros lo conocemos mucho por los campamentos y cosas así que hemos escuchado las historias, y dentro de esas historias hay diferentes versiones. Algunas de las versiones son que él le robaron el dinero, ¿no? Y cuando lo asaltaron y en ese momento le cortaron la cabeza, y entonces en alguna de esas versiones él persigue a la gente que le produce daño, a los peones, digamos, como a los ladrones. Entonces, bueno, en esa versión no es amistoso porque busca venganza, pero sí es más, sí no es que va por el mundo cortando cabeza de gente. Nosotros muchos de estos relatos nos hemos basado en la versión de Draghi Lucero, y la Draghi Lucero, por ejemplo, que al igual que Anderson o los hermanos Grimm, que recogen cuentos de los cuentos clásicos, que nosotros diríamos los cuentos clásicos, la Caperucita Roja, el Lofer, todos los cuentos que llamamos clásicos, Pulgarcito, todos esos, generalmente vienen de los hermanos Grimm y de Anderson, que ellos recogen los cuentos de la tradición oral, nórdicos, alemanes. Bueno, lo que hace Draghi Lucero es hacer lo mismo, pero con los relatos de la tradición cuyana. En la versión de Draghi Lucero, del Futre, no lo matan, por ejemplo. Él hace que él es en inglés, le roban el dinero y se tiene que volver sin pagar sus deudas a Inglaterra. Entonces digo, bueno, la tradición oral permite que haya muchas versiones, y eso es lo que también a nosotros nos permite decir, bueno, en nuestra versión es más amable el Futre. ¿Qué le pasa a Javiera con su árbol de peras? Javiera se propone castigar a su árbol de peras, darle cadenazos para que dé peras. Antes existía el mito que cuando un frutal no daba fruto, había que castigarlo en la noche de San Juan, había que hacerle un juicio y castigarlo al amanecer, de cadenazos. Y así el árbol reflexionaba. Un poco esta tradición viene de los cultos anteriores al cristianismo. La noche de San Juan es el 23 de junio, y el 21 de junio es el solsticio de invierno. Esto quiere decir el paso del invierno al otoño, del otoño al invierno. Si uno piensa en esto de los ciclos, que en otoño se secan los árboles, ¿no? Después en invierno están todos peladitos para que en primavera empiecen a salir las flores y los pequeños retoños, y en verano den frutos para que en otoño vuelva a secarse. Si uno piensa en este ciclo, el paso entre el otoño al invierno es el momento de poda de los árboles. La noche de San Juan, digamos, cuando el cristianismo toma estas fiestas que se hacían en estos momentos,
La fiesta de San Juan se celebra haciendo una gran fogata. Bueno, esa gran fogata es agarrar todas las ramas que hemos cortado de los árboles que acabamos de podar para hacer una gran fogata, para tener después una buena cosecha cuando llegue la primavera. Antes los ritos previos al cristianismo eran como muy animistas y muy de creer en el sol y en las fuerzas de la naturaleza. Entonces, pensar de que en esa misma noche había que castigar al árbol, uno hoy, con el espíritu científico que tenemos hoy, uno diría que, bueno, habría que, los árboles que no daban fruto, había que dañarles la corteza para que la savia fuese ahí, y entonces después, cuando llegara la época de floración, la savia llegase a los nuevos brotes, y entonces cuando llegue el verano den frutos. Hay algo de todo ese proceso que, bueno, yo obviamente no conozco científicamente, pero que, bueno, un poco es por eso que traducido a la tradición popular, hacía que Javiera, para que le dé fruto su árbol de peras, tuviese que hacerle un juicio y darle cadenazos para que los dé. ¿Qué es lo que no le gusta a Juanita de doña Javiera? Yo creo que lo que no le gustaba era que la mandaba a trabajar. La mandaba a limpiar frascos, porque doña Javiera hacía dulce de pera, y ella no tenía ganas de estar trabajando, quería jugar, quería conocer personajes como el Futre, quería charlar con su amigo el hachador, o quería estar limpiando su autito en la casa de don Simón. No tenía ganas de estar trabajando. Yo creo que eso es un poco lo que le molestaba a Juanita. Por eso se sentía libre cuando estaba con el hallador de los Altos Limpios, en la pequeña escena donde se trepa al árbol y como que dice ella, y vos que no me tenías fe, y vos, eso es lindo, ¿no? Porque es importante en los adolescentes fortalecer eso, y ella lo tenía presente. Ella quería jugar, quería estudiar, quería conocer, quería formarse para el día de mañana, así que eso estaba bueno, y no solamente quedarse en el trabajo de estar ayudando a doña Javiera. ¿Cómo hacía Juanita para entender o interpretar al leñador? Juanita entiende lo que dice el leñador un poco porque la obra se sitúa en un universo como de mitos y de fuerzas que Juanita, con la que Juanita se puede relacionar y entender, pero entender de una forma que es como natural. Hay algunas películas de Estudio Ghibli que trabajan mucho de esto, que en Totoro, en El viaje de Chihiro, aparecen fuerzas sobrenaturales y los personajes, generalmente niñes, se encuentran con estas fuerzas y no es que les da miedo y se van corriendo, sino se las encuentran y naturalmente se relacionan con ellas. Hay algo de eso que hace que funcione. También lo que hace que Juanita entienda y nosotros más o menos también entendamos tiene que ver con algo que en teatro llamamos el gromlon. ¿Qué es el gromlon? El gromlon es un idioma que uno habla con palabras incomprensibles, pero que igual se entiende. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir... Entonces, no sé, uno dice palabras incomprensibles, pero la tonalidad en que las dice y el modo de decirlas hace que se entienda. El gromlon nació en la comedia del arte. En la comedia del arte, los intérpretes iban viajando de ciudad en ciudad, ¿no? Y en Europa, que las ciudades están muy cercas, pero hablan de diferentes idiomas, tenían que encontrar alguna forma para que sean entendidos por la gente. Si uno piensa de dónde sale el gromlon y de la comedia de la comedia del arte, de dónde lo toma,
y tenemos que irnos a los títeres de feria, que también iban viajando de ciudad en ciudad y tenían que ser entendidos. Las compañías de titiriteres, cuando viajaban de ciudad en ciudad, usaban unas lengüetas, o kazoo se llaman, que se las ponían y hacían como un pitidito. Yo lo que voy a hacer para hacer algo similar es usar un peine con un pedazo de plástico, y entonces el sonido que hacían era como este. Espero que no sature muchísimo el micrófono esto que estoy haciendo. Esto le permitía dos cosas a los titiriteres. Una, hablar en un idioma que no fuese comprensible. Y el otro, para el otro que servía era para amplificar la voz. Estas funciones se hacían en las plazas, en los mercados, donde toda la gente estaba comprando, y ellos tenían que instalarse ahí y empezar a hacer función y llamar la atención. No había micrófono inalámbrico como hay hoy en el teatro callejero, entonces se valían de esta técnica. Otra de las cosas para los que les servían a los titiriteres y también en la comedia del arte era para evitar la censura. En aquella época la iglesia o el Estado, que en el medioevo era casi lo mismo, ejercían una censura muy fuerte. Entonces ellos de alguna forma les permitían hacer espectáculos que fuesen inmorales, sin ser apaleados por lo que estaban diciendo, digamos, porque no, si yo no critiqué a la iglesia, porque estaba diciendo bueno, este sonido del kazoo o de la lengüeta esta es el que da nombre a los títeres, que es sí. Los títeres. La palabra títeres viene del sonido de la lengüeta. ¿Qué es lo que manifiesta la obra? No lo sé. Creo que eso es más una pregunta para los espectadores que lo que nosotros quisimos manifestar, digamos, lo que nosotros quisimos es más técnico, lo que nosotros quisimos hacer. Una obra utilizando la técnica de marionetas, una obra que recoja los mitos de la tradición oral, va por ahí más que querer dar una enseñanza o querer manifestar tal y tal alguna cuestión. Quizá poner en escena estas cosas ya es manifestar algo. Y también puede ser que, por ejemplo, yo soy creador de la obra, pero también a la vez estoy viéndola y me están pasando cosas a medida que la voy haciendo lectura como un espectador de lujo, porque estoy adentro de la obra. Creo que la lectura que yo hago como espectador de la propia obra en la que yo he formado parte es que es como un viaje iniciático. El viaje iniciático de una niña a través de los mitos del lugar donde nació, para conocer y apropiarse de ese lugar. Pero bueno, no sé si es lo que nosotros quisimos manifestar cuando lo hicimos. Es algo que, por ejemplo, yo leo de lo que hicimos. ¿En dónde está situada la obra? ¿En qué se inspiraron para la escenografía? La obra está situada en la provincia de Mendoza, en el norte de la provincia, en Lavalle, en el secano mendocino. Y nos inspiramos, o se inspiraron, porque fue Roxana y Federico los que empezaron con el trabajo, se inspiraron en los textos de Draghi Lucero. Al leerlos, los textos ya generan un mundo, generan una imaginación que es un poco más fácil de llevar a la escena, lo que estaban buscando. Bueno, Roxana también es artista plástica, entonces Federico también, entonces también era un poco más fácil dejarse llevar por la imaginación, teniendo como eje los textos de Draghi Lucero. ¿Quisieron dejar alguna enseñanza?
A modo personal yo creo que no es una enseñanza lo que yo veía, sino primero poner en valor o revalorizar la técnica de las marionetas, que no es algo común. Y recuerdo, por ejemplo, una función o varias funciones donde había gente grande que se reía y se emocionaba tanto como los adolescentes o gente más chica. Eso era ya gratificante. Y después, si fuese una enseñanza para mí, darle valor a los textos de Juan Draghi Lucero, porque creo que toda persona de Mendoza conoce el futre, por ejemplo. A lo mejor no conocían el Achador o Doña Javiera, pero sí el futre. Entonces, un poco realzar esos trabajos. Pero básicamente yo creo que es para mí eso, la técnica de la marioneta y el hecho de la emoción, de poder emocionarse todavía siendo grande con títeres o marioneta, ¿no? Que no queda solamente en los más pequeños. ¿Las marionetas fueron construidas por ustedes? ¿Cómo fue el proceso? ¿Ya habían trabajado con marionetas? La construcción fue hecha por Federico Páez y Roxana López. Ellos también están trabajando y manipulando en la obra. Federico es el que hace del Achador y Roxana López, Doña Javiera. En el proceso de trabajo podemos dividirlo en dos partes. La primera parte, a donde Federico y Roxana se juntaban al armado de las marionetas. Nosotros íbamos por ahí, tomábamos unos mates, veíamos el proceso, si necesitábamos hacer alguna pregunta o que ellos nos pedían para ver, ¿no? Por ejemplo, trabajar con el comando y esas cosas, era mucho mejor corregir antes que esté terminada a corregir después cuando está terminada la marioneta. Y ahí ellos habrán estado un mes y medio más o menos, de muchas horas por día. Imagínense que construir una sola marioneta lleva mucho tiempo, mucho, y 5 marionetas, mucho más. Después hubo otra parte del proceso, como una segunda etapa, donde ya nos juntamos los 5 con una lectura previa de todo el material que estuvimos investigando y otras cosas más en relación a ese material de Juan Draghi Lucero. Con todo eso leído, nos juntamos a trabajar primero con la técnica de las marionetas, a hacer muchos ejercicios que fueron coordinados por Federico y Roxana. Y ahí trabajamos ejercicios de manipulación, de punto fijo, de desplazamiento, cómo camina cada marioneta, cómo se mueve, cómo se sienta, cómo mira. Bueno, todas esas cosas se fueron trabajando en un corto tiempo y ya empezamos a improvisar con el texto, con la historia, dándole un mundo, tratando de generar una geografía a donde nos encontráramos en relación entre cada escena. Bueno, y también no había mucha experiencia en algunos. Yo había tenido como el trabajo de otra marioneta, pero muy poco. Otras compañeras, si bien venimos todos de la rama artística, de la actuación, de la dramaturgia, de los títeres, no todos habíamos pasado por las marionetas.